Iglesia, qué gusto tenerte otro domingo en casa. Vamos, choca el puño con el hermano que tienes al lado. Te invito a que pongamos mucha atención para que escuchemos las actividades que tenemos esta semana. Si eres varón, aparta un espacio el lunes a las 8 de la noche. Te esperamos. Oremos en familia todos los miércoles a las 8 p.m. por Zoom. No olvides conectarte el jueves a las 7:30 por Facebook o YouTube a nuestra prédica en línea. ¿Qué mejor manera de pasar el viernes orando juntos por Zoom? Te invitamos a las 6:30 am. ¿Te gusta pasar tiempo entre amigas? Ven cada primer y tercer sábado del mes a las 11 am. Será increíble. ¿Quieres divertirte, alabar, convivir y aprender más de Dios? Te esperamos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 6:30 p.m. Tienes una cita en familias el segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche. No faltes, te esperamos. Cada domingo tenemos nuestros servicios generales a las 9 am y 12 pm. ¿Qué mejor manera de empezar la semana en casa? Si tienes alguna duda de los servicios, puedes acercarte con algún servidor. De la misma manera, si no estás en el grupo de WhatsApp, acércate con nosotros. No olvides de seguirnos en redes, nos encontramos como @valleoficial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Valle? ¿Bien y de buenas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde aquí del Estado de México? ¿Desde la Ciudad de México? ¿Del interior de la República? ¿O en el extranjero? Sean bienvenidos. ¿Cómo te sientes hoy al venir a escuchar este mensaje? Seguramente Dios puso en tu corazón el escucharlo. Así es que prepárate, toma buenas notas, está atento hacia la voz de este Dios poderoso. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias, te digo, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Porque Dios nos acaba de decir en estas últimas prédicas, sabes, que no tengamos temor. En varones nos decía el día domingo, sabes, yo soy tu protección. Sabemos que los tiempos no son fáciles, pero no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Así es que ánimo. Prepara tu corazón, como te digo, para recibir el mensaje que Dios tiene para ti, para mí el día de hoy y adelante. ¿Te parece bien si oramos? Personas, familias que nos vienen escuchando en esta transmisión, vamos a poner este mensaje en manos de Dios, ¿ok? Y de manera
simbólica, te pido que tú extiendas tus manos como siempre hacia mí. Dile: Padre, hoy te pedimos este día, Señor, que tú uses la voz de tu hijo Ramón, Señor, y que a través de él podamos escuchar tu mensaje. Quita toda, Señor, oposición, quita toda oposición, y Señor, manda a tus ángeles para proteger este espacio, Señor, entre lo que estamos hablando y los que estamos escuchando, para poder oír tu mensaje y poder también vivirlo. En el nombre de Jesús, amén. Sabes, mientras orábamos, y precisamente aquí en el staff te manda saludos David Reyes, te manda saludos mi esposa Judí la pastora, la gente que está aquí, guardas de oración, etcétera, ¿no? Estamos todos reunidos y estamos orando para que tú recibas lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Y sabes, el Señor quiere hablar de un mensaje especial. Hoy te voy a decir, nos conviene, ¿sabes? Nos conviene tener un corazón conforme a nuestro corazón de nuestro Dios. Entonces hay que conformar nuestro corazón para poder tener un corazón de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios poderoso. Y entonces vamos a la Escritura para ver de qué manera, ¿verdad?, podemos tener ese corazón conforme al corazón de nuestro Dios poderoso. Y mira, yo te voy a llevar al libro de Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1 del verso 1 al 3. ¿Ya estás ahí? Te voy a leer esta versión, la Reina Valera, versión 60. Amén. Ok. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tremendo, ¿no? Estamos aquí viendo un hombre de Dios, estamos aquí viendo un profeta de Dios, en donde el Señor, que mira todo, que todo lo puede y que todo lo sabe y que está en todo lugar, detectó que la gran ciudad de Nínive era una ciudad que se había pervertido completamente. ¿Y qué le dijo a su profeta, a Jonás? Ve y diles que la maldad ha subido delante de Dios. Wow. Y entonces, ¿qué hace el profeta? En lugar de obedecer, hermano, lo que hace es completamente lo contrario. Se va en dirección contraria a la voluntad que Dios tenía, no para él, sino para esta gran ciudad llamada Nínive. Y seguramente, y lo hemos predicado a veces y hemos escuchado, y los que hemos leído este libro decimos, seguramente Jonás diría en su corazón y en su mente: ¿sabe, Señor? Esos hombres son perversos, Señor. Esa ciudad es poderosa y esa ciudad ha hecho un mal terrible. Entonces, no merecen que tú les avises, Señor, que los vas a destruir. Simplemente termina con ellos. Pero como la voluntad de Dios no se adecuó a las expectativas de este profeta Jonás, hizo completamente lo contrario. Y entonces tomó, ¿verdad?, una nave y se fue totalmente a la parte opuesta que el Señor, a donde el Señor lo había mandado. Entonces podemos ver aquí algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque sabes, cuando tú y yo leemos los textos bíblicos, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, tenemos que tomar muchas veces ejemplos, o tenemos que estar muy alertas hacia los errores que los hijos de Dios han cometido. ¿Para qué? Para no hacerlo y para encaminar nuestra vida totalmente a este Dios, que es un Dios poderoso, misericordioso y bueno. Porque si tú te das cuenta, aquí lo bueno de Dios, ¿cuál fue? Ellos merecían seguramente ser destruidos, pero el Señor avisa, hermano. Qué palabra tan esencial. Avisa que hay una demanda, que hay precisamente, ¿verdad?, que pregona en contra de alguien, que hay una querella, que hay una queja, hermano, en contra del comportamiento de personas, de familias y de ciudades enteras, ¿verdad? La maldad de ustedes ha llegado a ¿quién? A el Señor Todopoderoso. Y seguramente cuando el pueblo o la ciudad de Nínive escuchara esto, pues iba a poder tomar la decisión de continuar o de arrepentirse. Entonces, ¿qué decía Jonás? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo con la decisión, Señor, que tú estás tomando. Es un hombre de veras difícil, ¿no?
fíjate, tenía los dones, tenía el ministerio, tenía la capacidad, y sin embargo hizo lo que él quiso y no lo que Dios le mandó. Y tú sabes la historia. Una vez que él toma esa barca, ¿verdad?, esa embarcación, y se va rumbo a Tarsis, pues el Señor no lo permite, y esa nave, ¿verdad?, esa embarcación empieza a tener problemas, a punto inclusive de hundirse, y los dueños, el capitán y la gente de la embarcación, pues empiezan a clamar a sus dioses, y hasta que se dan cuenta y dicen: oye, este hombre Jonás, ¿qué hay con él? Y estaba dormido, y lo despiertan y dicen: oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos está pasando esto que no es inusual para nosotros? Y finalmente Jonás confiesa: ¿saben? La causa de esto soy yo, porque desobedecí la voz de mi Dios. Y entonces terminan arrojándolo al mar, terminan pidiéndole perdón a Dios por la vida de este hombre, y el Señor lo rescata de manera sobrenatural. Por medio de un pez lo lleva y lo pone nuevamente a salvo. Y mira, en el capítulo 3:1 de Jonás dice lo siguiente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Wow, sí. Digo, cuando tú te das cuenta del tipo de Dios que tenemos, cuando tú te das cuenta que el Señor mandó a su Hijo Jesús no a condenarte, ¿verdad?, o no a condenar al mundo en general, sino a tener misericordia, porque el Señor no vino a condenar al Señor Jesús, sino a salvar lo que se había perdido. Me encanta esta historia. Me encanta cómo tenemos un Dios de veras bondadoso, cómo tenemos un Dios comprensivo, cómo tenemos un Dios que realmente usa su misericordia en todo momento. ¿En cuántas ocasiones, iglesia, persona, familia que me escuchas, no de repente estamos caminando mal, y a través de que alguien que nos ama llega y nos dice: cuidado porque ya te echaron el ojo, en los trabajos estás actuando mal, cuidado con esta relación porque ya se dio cuenta tal vez tu familia y vas a tener problemas? Y a través de eso logramos arrepentirnos, ¿verdad? Logramos pedir perdón, como lo haría ya en la historia en Lucas 15, el hijo pródigo. Cuando él perdió todo, entonces dice la escritura que volviendo él él vino y pidió perdón a ese padre y a ese hogar que tanto daño les había hecho, y se puso y cambió su vida totalmente, hermano. Así me encanta cómo es Dios, que le dice a su profeta Jonás: sabes, ve y diles que los voy a destruir. ¿Y qué pasa entonces con esos perversos? ¿Qué pasa con esa gente que no ha querido entender? ¿Qué pasa con esos asesinos? ¿Qué pasa con esas personas que la maldad está tremenda? Logran entender el mensaje de Dios y se arrepienten. Y entonces en el verso 10 es lo mejor. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y es que hasta el rey, ¿verdad?, de Nínive comprende la situación y ordena que todos, hasta los animales, ¿verdad?, no coman, y que se postren para pedir perdón por toda la maldad que han hecho. Y entonces este Dios misericordioso se arrepiente del mal que va a hacerles y los perdona. Dime si no es estupendo este mensaje. Con esto nos quedamos también, hermano. Sabes, Dios no vino a condenarte, Dios vino a darte vida, y vida en abundancia, hermano. Así es que qué bueno que estás oyendo estos mensajes. Ahora te pido que tú los analices, y que si estás tú en el camino incorrecto, fuera de la presencia de Dios, vuelvas a Dios, porque sabes, Él por eso está permitiendo que tú y yo escuchemos este mensaje, no para condenar, sino para traer vida y vida en abundancia, para que podamos regresar a sus brazos. Él está deseoso que regresemos, pero con un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Y si no hay, hermano, ore para que Dios ponga ese arrepentimiento tan necesario en tu vida y en mi vida y en la de todos. Amén. Pero fíjate, ahí en el capítulo 4, ¿qué pasa con Jonás? Vamos a leerlo en la Reina Valera 60. Jonás 4:1.
Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando tú aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tremendas cosas. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, tenemos la oportunidad de servir a Dios? ¿En cuántas ocasiones el Señor nos empieza a dar alguna misión, algún mensaje y empieza a tener una relación con nosotros y nosotros estamos en contra de lo que Dios ha decidido? ¿Por qué levantaste a esta persona, Señor? ¿Por qué esta familia que no se lo merece? ¿Por qué? Porque y empezamos a cuestionar y empezamos finalmente, en lugar de usar esos dones y ese talento que Dios nos ha dado para edificar su iglesia y para sacar adelante el reino de los cielos, hacemos totalmente lo contrario. Finalmente nos empezamos a salir del corazón de Dios al no obedecer su voz y sus palabras. Así es que tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Fíjate, a tal grado se enojó que le dijo a Dios: quítame la vida. De veras, un hombre insensato, Jonás, en ese sentido. Un hombre, ¿verdad?, que realmente no pensaba, era necio, porque a pesar de los dones que Dios le había dado y el ministerio hermoso, él decidió no caminar con Dios al no obedecerlo. Y muchas veces decimos: ay, ese Jonás es difícil. Pues sí, era un hombre iracundo, era un hombre irracional a veces, pero en cuántas ocasiones nosotros no copiamos esta forma de vida. El Señor nos dice: obedezca a sus autoridades. Para empezar, obedece a tus padres, ¿verdad? Jóvenes, obedezcan a sus profesores, obedezcan a su gobierno, quien sea. El Señor permitió que estuviera. Ahora vamos a orar y vamos a clamar para que Dios use la vida de estos gobernantes hoy en este nuevo gobierno, y que nuestro país pueda salir adelante clamando a Dios y pidiéndole que tenga piedad y que nos lleve a otros mejores momentos, que le dé gracia a nuestros gobernantes para que gobiernen de acuerdo a su palabra. ¿Cuántas veces el Señor te ha puesto jefes, patrones a los que tú tienes que obedecer? Y a veces dices: no me interesa, y finalmente les dices que sí, pero no lo haces. Estemos muy atentos, porque hoy el Señor nos dice: ¿sabes? Yo quiero hijos, yo quiero discípulos que caminen conmigo, que tengan un corazón conforme al mío. Tremenda cuestión. Y mira, vamos también a otra historia. Sí, en estos minutos que nos quedan, vamos a la historia de Samuel, ¿te parece? Al primer libro de Samuel, la historia del rey Saúl. ¿Te acuerdas de él? Y lo que pasó también con el profeta Samuel. ¿Te acuerdas que el profeta Samuel de repente se siente muy contento por el nuevo rey, y el Señor decide poner a Saúl como rey porque el pueblo lo estaba demandando? Y entonces el Señor, en su amor, pone como rey a Saúl. Y dice aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, los versos 1 al 3, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey por sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a este rey llamado Saúl? ¿Sabes? El Señor decidió darte el privilegio de ser rey. El Señor decidió darte el privilegio de ser papá. El Señor decidió darte este empleo, este negocio. Ahora hónralo al escuchar la voz de Dios, para que tú manejes esa vida con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, de acuerdo, y tu vida en general de acuerdo a su voluntad. Y dice entonces: pues esté atento a las palabras de Jehová, rey Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremenda situación. Cuando tú lees esto dices: wow, Señor, ¿qué pasa? Pero sabes, el Señor es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve y está en todo lugar, y además todo lo puede. Entonces, ¿qué dijo aquí Saúl? Vamos, inmediatamente él emprendió para hacer la tarea que el Señor le mandó a hacer, no sin antes el profeta recordarle: acuérdate, esté muy atento a lo que Dios te manda. ¿Para qué? Para que lo realices.
Y en el verso 13, fíjate, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es la que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: sí, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿Sabes? En primer lugar, el Señor no mandó al pueblo. En primer lugar, el Señor no mandó a los hijos a tomar el liderazgo, sino a un padre o a una madre. En cualquier circunstancia que te encuentres, estás tú liderando a tu familia como hombre solo, como mujer solo, Dios va a darte la sabiduría cada vez que lo busques, y lo que tenemos que hacer es obedecer la estrategia que Dios nos está dando, aunque parezca a veces descabellado, aunque parezca el escenario negro, aunque tú puedas decir: sabes, yo no estoy de acuerdo, Señor, ¿cómo vamos a destruir todo esto? Señor, si hay niños o inclusive a las propiedades, mira qué bien están, Señor, no las destruyas, podemos aprovecharlas. Samuel fue claro: escucha la voz de Dios. Escucha y está atento a las palabras que Dios te dice, Saúl. Pero entonces, ¿qué pasa? No hace lo que Dios le dice, hermano. Fíjate, cuando realmente tú estás patinando y buscas a alguien que te apoye o culpable, no es que el pueblo trajo lo mejor. ¿Qué le pudo haber dicho el Señor? Yo no mandé al pueblo, yo te mandé a ti, Saúl, y te puse como responsable. Así es que, ¿sabes? Aunque el pueblo se pudiera rebelar: no, Saúl, estás haciendo las cosas mal, siempre que tú haces lo que Dios te manda, te va a respaldar como patrón, como jefe, como padre de familia, como pastor, como ministro de Dios. Y fíjate en el verso 19, ¿qué le dice? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Qué tremenda. De veras hay que tomar conciencia que cuando tú eres o te estás conformando tu corazón al de Dios, hay que obedecerlo. En primer lugar, fíjate nada más, ¿no? Saúl, como el pueblo, no. El Señor no iba a tratar con el pueblo, el Señor va a tratar con el liderazgo. El Señor va a tratar con las personas, mujeres, hombres, pastores, líderes, que les ha entregado algo en sus manos. Va a pedir cuentas, hermano. Y entonces, ¿qué dijo Saúl? Aquí se salió por la tangente elegantemente: no, es que esos animales que están muy buenos van a servir para ofrendar. ¿Quién te dijo eso? El Señor, sabes, no necesita eso. El Señor necesita es que tú y yo conformemos nuestro corazón conforme al de Él, obedeciendo su palabra y andando en sus caminos, hermano hermoso. Porque le dice también aquí, ¿no? En el 23, verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que ya no seas rey. Fíjate nada más que tremendo. ¿A dónde nos lleva la desobediencia? ¿A dónde nos lleva el ser precisamente como Jonás iracundo? ¿A dónde nos lleva querer hacer nuestra voluntad aunque aparentemente estemos bien? ¿Qué dice el Señor? Yo te he dado instrucciones en mi palabra, yo te he dicho todo lo referente a cómo quiero que vivas. Si tú te apegas a esto, yo te respaldo en todo momento, dice el Señor. Pero si no, no. Tremendo, ¿no? Le costó el reino. Y mira, si tú recuerdas allá en Primera de Samuel, capítulo 13, el verso 14, vayamos allá en la Reina Valera 60, escucha esto, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El Señor ya se lo había dicho. El Señor allí en el capítulo 13 ya le había dicho a través del profeta Samuel a Saúl: ¿sabes? Tu reino no va a durar, porque el Señor ya se buscó a otro
conforme a su corazón. Y sabes, muchas veces obviamente sabemos que es David, obviamente sabemos que el Señor se movió a través de este siervo, y muchas veces es que era realmente David un hombre bondadoso. David se metía con el Señor, David sabía la escritura, David, no, mira, lo principal para un hombre de Dios es que nosotros busquemos su presencia en el día a día, pero también vivamos obedeciendo lo que Dios nos manda. Si el Señor te dijo a sus lugares, concéntrese en su iglesia, concéntrese en tu iglesia y ahí sírvale al Señor. No finja nada más servir, verdaderamente sírvale al Señor en lo que le mande. Si el Señor te puso en ese trabajo, en ese negocio y ha habido problemas, usted vaya y bendiga su negocio, su trabajo, y póngase en las manos de Dios para que Dios le dé las estrategias a seguir. Amén. Y mira aquí en el libro de Números, hermano, o déjame adelantarme, ¿verdad? Precisamente al Nuevo Testamento. Quiero llevarte ahora al libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 10. Vamos a ver esta escritura, y vamos a hablar obviamente del pastor, y se puede decir más bien del siervo de Dios llamado Pablo, de este apóstol hermoso, ¿no? También. Y dice Hechos 16 del 6 al 10: y atravesando Frígida y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Te acuerdas que estos dos discípulos de Dios, verdad, estaban deseosos, y sobre todo el apóstol Pablo, de poder predicar el evangelio donde lo pusieran? ¿Y qué dijo entonces Pablo? Y vio Asia y dijo: Señor, ahí hay muchas almas que no te conocen, ahí hay un trabajo para mí, porque el trabajo de Pablo era ser misionero, el trabajo de Pablo era establecer iglesias, difundir el reino de los cielos. Él no perdía tiempo, él se enfocó en su misión, y sabes, siempre estaba escuchando la voz de Dios a través de ser guiado del Espíritu Santo. Y de repente, ante ese fervor Pablo de querer predicar, seguramente en Asia, porque veía mucha gente, muchas oportunidades, de repente el Espíritu Santo, ¿verdad?, le prohíbe dar el mensaje en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Una y otra vez, a veces nos revelamos. Es que no es fácil, hermano, tener un corazón conforme a nuestro poderoso Dios. Pero sabes, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra obediencia, hoy declaro que Valle, esta iglesia cristiana, caminamos de la mano de nuestro Dios, que te conformamos a partir de hoy un corazón para obedecer su palabra, para buscarlo y para establecer límites y decir: sabes, yo voy contigo, Señor, y yo hago tu voluntad. Aunque a veces, Señor, no vea claro, aunque en ocasiones no permanezca, yo obedezco lo que tú me estás mandando a hacer. Y entonces fíjate bien, Pablo ahí se le frustró, y pasando, dice el 8, ¿verdad?, a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es Dios cuando tú empiezas a conformar tu corazón? ¿Cómo es Dios cuando tu iglesia, hermana, hermano, jóvenes, empezamos a tener un corazón conforme al corazón de Dios? O sea, nos llenamos de alegría por saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Y lo hacemos con todo el empeño, no viendo nuestras circunstancias, sino sirviendo a un Dios poderoso. ¿En cuántas ocasiones no también nos quejamos? Es que no me está yendo bien. Pues es que realmente te has metido a la presencia de Dios, o has presentado excusas para caminar de su mano, hermano. Analicémoslo, iglesia amada. Wow, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando la visión, ¿verdad?, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, pero para que anunciésemos el evangelio. ¿Sabes? Muchas veces estamos deseosos por arrebatar, ¿verdad?, un ministerio. Muchas veces estamos deseosos por estar edificando la iglesia,
Pero esperemos la voluntad de Dios en nuestra vida, iglesia amada. Esperemos la voluntad que Dios tiene para tu familia, para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos, para tus generaciones, hermano. Iglesia, yo hoy te invito a que reflexionemos. ¿Estamos conformando nuestro corazón conforme al corazón de Dios? No, es peligroso. Acuérdate, a Saúl le costó su reino. A Saúl le costó su reino. Y sabes, ese rey David, cuando dispuso su corazón, no es porque no tuviera pecados en su vida, no, sino que realmente era un hombre que obedecía todo lo que el Señor le indicaba, hermano. Usted es obediente, y si no, métase a la obediencia. Pídale a Dios que le quite ese espíritu rebelde. Pídale a Dios que le quite ese espíritu de falta de dominio, hermano, y péguese a la voluntad de Dios. Obedezca a sus jefes de trabajo, obedezca a sus patrones, obedezca a sus autoridades en general, y va a ver cómo el Señor, si eso hace y escucha la voz de Dios, en cada día el Señor le va a dar la dirección y las estrategias para vivir una vida plena, que sea de bendición para usted, pero también para el reino de los cielos. Tremenda cuestión, ¿no? Imagínate nada más lo que le esperó a Pablo. Tú ya sabes, hermano, que la gente de Macedonia, a pesar de que en pocos recursos, era la que más colaboraba en su ministerio de Pablo para establecer el reino de los cielos. Me encanta esta situación de ver cómo de repente tú ya tienes un camino, o empiezas a ver las circunstancias y empiezas a dudar y todo, y cuando estás en la presencia de Dios, el Señor te dice: permanece, y además no nada más permanezcas para ver, actúa en consecuencia para seguir estableciendo el reino de los cielos. ¿Cuántas ocasiones no estamos en contra de una autoridad, y cuando realmente, ¿verdad?, nos apegamos a la voluntad de Dios, terminamos teniendo muy buenas relaciones con esas personas, terminamos juntos haciendo equipo y estableciendo el reino de los cielos? ¿Te gustó esto, hermano? La verdad es que es importante, porque a veces decimos: oye, no se puede, pastor, es muy difícil lo que estás pidiendo, yo lucho. Mira, vámonos a Números 13, en el verso 1 al 3, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. ¿Qué le dijo el Señor a su siervo Moisés? Ve e investiga la tierra que yo ya te entregué. Ve y dile, escoge líderes de las 12 tribus, escoge al líder mejor, aquel que la gente, ¿verdad?, que tú has visto que son hombres de Dios, hombres conforme al corazón de Dios. Y entonces sacan a los príncipes, uno de cada tribu, 12 personas en total, príncipes, líderes tremendos, sobre miles de personas ellos lideraban. Tremenda cuestión. ¿Y qué? Y mándalos a que reconozcan la tierra que yo ya les di a los hijos de Israel, o sea, al pueblo. Y entonces Moisés obedece. Pero ¿qué pasa en ese ínter, hermano? En lo que escogen a los líderes, ya tiene los nombres Moisés y los envía. Y fíjate, se van 40 días de acuerdo a la instrucción, y en el verso 25 de este Números 13 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron, y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Jehová y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura.
Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Qué tremenda situación. Aquí en esta escritura podemos ver enseñanzas de vida para ti, para mí el día de hoy, y para también poderlo compartir con nuestra familia y poder, ¿verdad?, fincar nuestra vida con base en la voluntad de Dios y no en nuestras circunstancias, en lo que aparente vemos en el día a día, hermano. Sabemos que hoy México está pasando por situaciones difíciles, sabemos que hemos venido a menos por la vida como está el día de hoy, pero sabes, tenemos de nuestro lado este Dios poderoso. Acuérdate, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, dice Jeremías 29:11, para darte un futuro lleno de esperanza. Él ya está en el futuro, nunca lo olvides, hermano, y Él tiene el mejor camino para ti y para mí. Únicamente busquemos su presencia, busquemos una intimidad para que el Señor vaya guiando nuestra vida. Tremenda situación. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Ve tú, Moisés, y escoge, ¿sí? Y diles a los hijos que vayan a ver la tierra que yo ya les di. De alguna forma el Señor quería mostrarles que la promesa que les había dado se iba a cumplir, que realmente era una tierra buena, que ellos no hicieron nada para obtenerla, pero que ellos realmente la iban a recibir. ¿Y qué pasó? 2 de ellos, de esos 12, fueron los que le creyeron al Señor, y los demás, a través de las circunstancias, echaron a perder todo. Y lo más tremendo es que en ese momento los líderes, tanto Moisés como Aarón, y principalmente Moisés, permitió que el informe se lo dieran a todo el pueblo. No, hermano, el liderazgo tiene que tomar su papel de manera poderosa, y sobre todo estás dispuestos a obedecer la voluntad de Dios para que las cosas funcionen. Qué hermoso hubiera sido, ¿verdad?, que entonces Moisés les hubiera dicho: no, tranquilos, o entre ellos: no, mira, está difícil la situación, la vemos muy delicada, hay gente poderosa, hay gente que aquí no nos va a permitir tomar la tierra, son más fuertes que nosotros, más poderosos, pero ¿sabes? Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Hubiera sido otra historia, hermano. Así es que de verdad tenemos que tener mucho cuidado en cómo actuamos. Hay muchos ejemplos en donde gente que ha caminado conforme al corazón de un Dios. Tenemos el caso precisamente del apóstol Pablo, cuando él fue confrontado en Hechos 9. Acuérdate, él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Él era un religioso que no estaba de acuerdo con los cristianos, inclusive estuvo de acuerdo en consentir que se les quitara la vida a algunos. Pero una vez que tuvo un encuentro personal con ese Dios, ¿qué dijo Pablo ahí en Hechos 9:6? Dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Una vez dijo: sabes, me pongo en tus manos y me pongo a trabajar. No cuestiono, no digo: oye, esto es imposible. Inclusive aquí en este capítulo que te acabo de leer, ¿verdad?, precisamente de Hechos 16, aunque él estaba dispuesto, aunque él veía las circunstancias propicias, obedeció la voz del Espíritu Santo, y en lugar de irse a Asia, se fue a Macedonia. Y también qué bendición, fíjate, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando tú y yo nos conformamos como al corazón de Dios al obedecer, grandes cosas iban a pasar. Yo me imagino ese hombre de Macedonia, ¿no? Ese hombre, imagínate, le rogó a Pablo. ¿Tú te imaginas cuántas noches, cuántos días esos hombres de Macedonia clamaron para recibir ayuda de su Dios? Recuerdo muchísimo aquí en una ocasión que vino precisamente un misionero, un joven que el Señor lo sacó de su universidad y lo llevó a Europa, a un país difícil, hermano, y el Señor le dijo: tú me vas a ayudar en este país. Y su padre se enteró de que él había abandonado la universidad y le dijo: si tú te vas en ese fanatismo de cristianismo, yo te desherero. Y entonces le quita la herencia, y este joven dice: yo voy a hacer la voluntad de Dios, y a través de él fueron bendecidos muchas personas, porque sabes, él metió Biblias a ese país donde la gente estaba deseosa, y el día que el Señor le permitió entregar no una sino miles de Biblias, en ese momento el pastor, cuando le abrió la puerta, le dijo a este joven: no sabes todas las noches y todas, ¿verdad?, las horas que nos hemos pasado clamando a Dios por este milagro, y tú eres la respuesta a ellos.
Me encanta esto. Así es que el Señor dice, ¿sabes? Yo quiero que tú seas la respuesta a mi vida. Tú quiero que seas la respuesta, Centro Cristiano Valle, persona y familia. Metámonos con ese Dios, conformemos nuestro corazón conforme al de Él, al hacer su voluntad y no cuestionar. ¿Sabes? Usted no está caminando con el Señor, arrepiéntase hoy, póngase a cuentas y dígale, Señor, usa mi vida para darte la gloria y la honra, y va a ver cómo todas las situaciones empiezan a alinear. Dice el Señor en Mateo 6, ¿por qué te afanas por conseguir esa ropa? Por conseguir esa mejor vida. Pídemela a mí, que soy tu Padre Celestial, porque yo sé las necesidades que tú tienes antes de que me las pidas. Y sabes, solamente el Señor dice, busca primero mi reino y mi justicia, y yo voy a satisfacer toda necesidad. Intentémoslo, hagámoslo, iglesia, animémoslo, el corazón nuestro, el de nuestros hijos y el de nuestra congregación en general. En el nombre de Jesús lo declaro. El Señor habló a tu vida, hermano, hermana de Valle, personas y familias que nos vienen sintonizando, tal vez sea la primera vez. Seamos oidores, pero también hacedores de esta palabra. Te mandamos un fuerte abrazo, no sin antes despedirnos y darte algunas indicaciones. Mira, mañana tenemos una oración en la mañana 6:30 en línea. Puedes buscarnos ahí en @ValleOficial o en Centro Cristiano Valle para que nos acompañes en esa oración. La verdad es importante estar en la presencia de Dios. También te invitamos este sábado, ¿verdad?, para que vengas a esa reunión de mujeres a las 11 de la mañana. Te invitamos también, ¿verdad?, para que tú vengas, ¿sí?, el día domingo a las 2 reuniones, a las 9 y a las 12 en forma presencial. ¿Para qué? Para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios, para que escuchamos su mensaje y para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, pero también escuchar el testimonio de muchos para fortalecer nuestra fe y seguir conformando nuestro corazón al corazón de nuestro Padre Celestial. Un abrazo fuerte, Valle, en donde quiera que te encuentras, de todo corazón. Dios con nosotros. Iglesia, qué gusto tenerte otro domingo en casa. Vamos, choca el puño con el hermano que tienes al lado. Te invito a que pongamos mucha atención para que escuchemos las actividades que tenemos esta semana. Si eres varón, aparta un espacio el lunes a las 8 de la noche. Te esperamos. Oremos en familia todos los miércoles a las 8 p.m. por Zoom. No olvides conectarte el jueves a las 7:30 por Facebook o YouTube a nuestra prédica en línea. ¿Qué mejor manera de pasar el viernes orando juntos por Zoom? Te invitamos a las 6:30 am. ¿Te gusta pasar tiempo entre amigas? Ven cada primer y tercer sábado del mes a las 11 a.m. Será increíble. ¿Quieres divertirte, alabar, convivir y aprender más de Dios? Te esperamos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 6:30 p.m. Tienes una cita en familias el segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche. No faltes, te esperamos. Cada domingo tenemos nuestros servicios generales a las 9 a.m. y 12 p.m. ¿Qué mejor manera de empezar la semana en casa? Si tienes alguna duda de los servicios, puedes acercarte con algún servidor. De la misma manera, si no estás en el grupo de WhatsApp, acércate con nosotros. No olvides de seguirnos en redes, nos encontramos como @ValleOficial.